Muchas veces, Juan, te interesan temas deportivos, escribes en tu columna en la Reforma, pero normalmente tienes otras prioridades. Y vi tu comentario del tema del ascenso y del descenso. Yo entiendo que más allá de las formas, ¿no? De que seguramente dices, bueno, algo hay que mejorar, mejórenlo, pero no lo anulen porque se quita la esperanza de miles, millones de aficionados que ya pagaron un boleto durante muchos torneos. Plazas en México que claro que tienen inversionistas y claro que tienen las condiciones para lograr un fútbol más democrático, de buena expansión. Y aquí se pusieron con detalles como, necesito un estadio que tenga cierta capacidad. En España, en Inglaterra hay estadios muy pequeños, pero muy bien puestos, con inversionistas muy sólidos. Y si se te mete alguien cuya solvencia moral y económica esté en duda, no cierres el club, más bien ponte más rigorista para aceptar y para estar revisando quién se te mete. ¿Por qué hiciste este video? ¿Qué sentiste? Yo sentí que era el momento de respaldar a la gente que ha tenido justamente una esperanza de llegar a la liga mayor del fútbol mexicano. Todos nosotros que somos aficionados al fútbol, alguna vez quisimos estar ahí. Incluso yo, que como decía Fontana Rosa, yo solo tenía 2 defectos para jugar fútbol. Uno era la pierna izquierda y otro la pierna derecha. Nada más. Aparte de eso, pues todo iba bastante bien. Entonces yo jugué en las fuerzas básicas de los Pumas, llegué me probé en la reserva especial por el puro rito de paso, sabía que yo no tenía facultades, pero creo que cualquier aficionado alguna vez ha pensado en estar ahí. Y, por supuesto, quienes apoyan un equipo en ascenso lo han sentido. Mi equipo, el Necaxa, ha pasado por ese infierno de la segunda división y estuvimos esperando que regresara. Yo seguí al equipo, sobre todo en aquella época de segunda división, pues me puse más en contacto con la liga y te das cuenta del terrible desnivel que hay entre la primera división y la segunda. O sea, realmente se ha descuidado muchísimo la categoría de ascenso, que debería ser una categoría promocional donde se descubrieran jugadores. Por ejemplo, Pep Guardiola, que debutó a más de 20 jugadores en el primer equipo del Barcelona cuando fue entrenador, él a muchos de ellos los sacó de categorías de segunda y hasta tercera división del club. Es decir, que había potencial para llegar a la primera, había que saber verlos. Por ejemplo, a un jugador como Sergio Busquets, había que saber verlo. No es un jugador que te cautive a la primera, no es un Messi que burla al equipo entero y mete un gol excepcional. Es alguien que tienes que saber cuáles son sus condiciones tácticas y de recuperación de balones. Lo vio en el tercer equipo del Barça, Pep Guardiola, y lo subió al primer equipo. Entonces, eso debería ser una segunda división, una categoría de esperanza también para la primera división. Y vemos en ligas interesantes como la inglesa o la española que equipos de primera división importantes se miden con equipos de segunda y de hasta tercera y a veces incluso pierden, ¿no? Como pasó famosamente con el Real Madrid de los Galácticos ante el Alcorcón. Entonces, yo creo que hay un problema estructural, se descuidó desde hace mucho la segunda y ahora le pasan la factura a la propia segunda división, le dicen no tienen nivel ustedes. Cuando el Necaxa finalmente regresó a primera división, el profesor Poncho Sosa, que entrenaba al equipo, supo que yo estaba en Aguascalientes y me pidió que yo le diera una plática a los jugadores, una plática motivacional. Para mí fue pues como cumplir un sueño, ya que no pude jugar a través del balón, a lo mejor puedo hacerlo a través de las palabras. Y una de las cosas más duras, Javier, fue ver que en el primer plantel del equipo ya había muy pocos de los que habían logrado el ascenso. Es decir, esos héroes que habían hecho que el equipo llegara a primera división otra vez, que se echaron el equipo al hombro, ya no estaban ahí. ¿Por qué? Porque para sobrevivir en la primera necesitas 3 o 4 jugadores chilenos, necesitas 2 argentinos, necesitas algunos veteranos de la liga que puedan apoyarle al equipo porque es tal el desnivel que si no, no sobrevives. Entonces, lo que necesitamos es rescatar verdaderamente la segunda división y convertirla en un modelo de esperanza para la primera. Pero si no pueden ascender, pues ¿de qué se trata? ¿No? Es verdaderamente absurdo, es como una carrera sin meta, ¿no? Una carrera de caballos en donde nadie va a llegar en primer lugar porque eso simple y sencillamente no va a contar. Entonces yo creo que es realmente una medida abusiva, es una medida proteccionista con la mediocridad de la primera división, hay que decirlo, y es una medida que corta la esperanza de quienes más deberían tenerla, que son los de segunda división. Y apoyo totalmente lo que tú dices. Se puede jugar muy buen fútbol
en otras condiciones, pero hay que privilegiar lo que ocurre en la cancha. Eso es lo importante, que haya mejores jugadores, que se le den oportunidad a jugadores jóvenes, a fuerzas inferiores, que puedan estar en una digna segunda división o categoría de ascenso, si se le prefiere llamar así. Se le puso el eufemismo de categoría de ascenso para que no se sintieran maltratados por ser jugadores de segunda y luego ya ni siquiera pueden ascender. Sí. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.